espacial y de situaciones dinámicas e irregulares, como la geometría y finanzas, de manera que no todo su desempeño académico se ve comprometido. Trabajo periodístico de Sebastián Alpizar. Muy bien, como ustedes acaban de escuchar, seguramente que cuando hablamos de dislexia, como prácticamente todas estas temáticas que funcionan como un gran título y que cada vez nos permiten reconocer que encierran enorme variedad de alternativas, que no hay una sola temática, sino que esto es un título como cuando hablamos de fiebre. La fiebre puede ser causada por múltiples cuestiones. Cada vez uno conoce mejor las distintas causas, los distintos mecanismos y afina el diagnóstico causal. En el tema de dislexia, cada vez hay más conocimientos y, por supuesto, como vemos, es necesario profundizar y seguir trabajando con profesionales idóneos y en equipos multidisciplinarios, como vamos a ver en el siguiente material. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Bueno, tenemos un material que seguramente se puede haber traspapelado un poquito, pero seguramente que vamos a poderlo compartir, dado que, como siempre, tenemos esa intención de aportar un material que ayude, que colabore, que sume al conocimiento de la temática y, en todo caso, continuamos con eso. La lectura no es un proceso natural, la alfabetización es un proceso que requiere aprendizaje y que se ha producido durante muchos siglos. Por lo tanto, el cerebro no está adaptado previamente para este proceso y, por lo tanto, el aprendizaje de la lectura produce cambios en la estructura neurológica. El hecho es que en estos niños que desarrollan dislexia parece que los cambios neurológicos no se producen de la misma manera que en los niños normales. Muy bien, Ramón, pues vamos a comenzar entonces el experimento. Van a aparecer en la pantalla una serie de oraciones que tú vas a tener que ir leyendo. Una de las técnicas que han contribuido al conocimiento del proceso lector ha sido el registro de movimientos oculares y de variaciones pupilares mientras leemos. Lo que hacemos con esa técnica es registrar la mirada del sujeto mientras se desplaza por el texto. Entonces se ha comprobado repetidas veces que mientras que los lectores normales hacen desplazamientos más controlados y van fijando su mirada sobre partes significativas de las palabras, los desplazamientos en los disléxicos son más erráticos, las fijaciones duran menos tiempo y no siempre se producen en los elementos significativos de las palabras. Pero la dislexia esencialmente no es un problema visual, sino que parece que esencialmente es un problema fonológico, es decir, las operaciones que hacemos para manejar los sonidos dentro del cerebro, recuperarlos de nuestro cerebro y producirlos, incorporarlos a la palabra, y en el caso de la lectoescritura, pues para trasladarlos al lenguaje escrito, es decir, convertir las letras en sonidos o en la escritura convertir los sonidos en letras. Normalmente las áreas del lenguaje tienen que trabajar de una manera organizada entre ellas, comunicativa. Y yo creo que en el caso de los disléxicos están como más dispersas, están menos concentradas en lo que supuestamente deben ser las áreas y en algunos momentos
ese cerebro no tiene las redes de comunicación plenamente establecidas. Hola Lidia, ¿qué tal? Una de las características que tiene esta técnica, la magnetoencefalografía, es que nos permite ver la actividad cerebral en milisegundo a milisegundo, es decir, podemos ir a la propia velocidad del cerebro. Las investigaciones que se han hecho, lo que han demostrado es que hay una actividad cerebral en los niños disléxicos que se produce fundamentalmente en su hemisferio derecho. Cuando leemos, normalmente tenemos una lateralidad en el hemisferio dominante, que suele ser en los sujetos diestros, suele ser en el hemisferio izquierdo, y al menos el procesamiento básico de las palabras. Y por tanto, esto llevaría a pensar que este procesamiento del hemisferio derecho sería una estrategia compensatoria, probablemente por algún déficit de funcionamiento del hemisferio izquierdo. Es como, por ejemplo, si una red, yo tuviera que viajar de Madrid a Barcelona y de pronto en Zaragoza mi tren, en vez de seguir hacia Barcelona, se va hacia Almería o hacia cualquier otro lugar. Esto provocaría, evidentemente, que no se llegara al sitio correcto. Es decir, esto parece que es algo parecido a lo que está ocurriendo en el cerebro de un niño disléxico. Cuando encontramos un niño disléxico, al hablar luego con los padres, pues terminan diciéndonos que ellos debían haber tenido dislexia también, porque también tuvieron esas mismas dificultades. Y es cierto, porque la dislexia es un problema genético, por tanto hereditario, y normalmente en cada niño disléxico encuentra siempre que su tío, su padre, su abuelo o sus madres eran también disléxicos. Bueno, como ustedes ven, el factor hereditario, las condiciones genético-congénitas tienen un enorme peso en temáticas que quizás durante muchos años no se hicieron evidentes, no eran visibles, porque el contexto, el ambiente, el ritmo de vida, las condiciones de la cultura, no tenían la presión y quizás las exigencias que actualmente la situación del siglo XXI nos presiona, nos condiciona, genera situaciones que hubieran sido impensables hace unos cuantos años, unas cuantas décadas no muy lejanas. La segunda mitad del siglo XX y estos primeros años del siglo XXI nos proponen una serie de cambios, de gestiones absolutamente vertiginosos. Por lo tanto, en esa dinámica, y como ustedes acaban de ver, si una persona tiene ciertas dificultades, obstáculos en integrar lo visual, lo auditivo, lo reflexivo, lo escrito, lo dicho, quizás esas dificultades bajo cierta presión se evidencian de una manera que en otro momento o en ciertos ámbitos con mucho mayor contención y con otras metodologías se manejan de un modo absolutamente capacitante, resiliente, como también se vio que algunas personas pueden tener habilidades sumamente interesantes en cuestiones distintas a las habituales. Por lo tanto, también vamos a tener que adaptar nuestros criterios, parámetros y, como siempre, modificar el paradigma. No dejemos de lado que nuestro proceso educativo de toda la infancia y la adolescencia formatea nuestro cerebro de tal manera de creer para ver, en el sentido de que solo a partir de lo que tenemos como creencias, disponemos como recursos cognitivos, lo que es nuestra historia, vamos a leer, vamos a colorear el mundo, vamos a ver el mundo con el cristal que disponemos en nuestro cerebro. Dicho muy esquemáticamente, creemos y a partir de allí construimos una realidad, a partir de allí manejamos un paradigma con el cual procesamos nuestra vida de relación, nuestra actividad laboral, nuestros afectos también son procesados de este modo.
Y la problemática de la dislexia, entonces, nos invita, nos provoca la necesidad de profundizar el conocimiento, especialmente en términos multidisciplinarios, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, técnicos como son los terapistas ocupacionales. Hoy existen una enorme cantidad de recursos. Como ustedes acaban de ver, se puede trabajar muy bien en el diagnóstico y mucho mejor en la terapéutica. Y de esta manera podemos lograr que muchísimos jóvenes, quizás ya desde niños, puedan integrarse, puedan participar activamente de la vida social, de la vida educativa, obviamente con su particularidad, como puede ser la de un niño que necesita anteojos o necesita un audífono por su hipoacusia. Son todas temáticas de enorme trascendencia para quien las padece, para quien las sufre, como para su familia. Con esto hemos tratado de aportar a la reflexión. Como siempre, Molinos de Viento, ABCD Rosario, dispone de su página en Facebook para que ustedes continúen haciéndonos sus aportes, opiniones, sugerencias. Hasta la próxima.